Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy rica de unas paletas heladas de chocolate. Espero que disfruten muchísimo, la receta es súper fácil. A diferencia de otras recetas que va en la licuadora y así, esta vamos a hacer la mezcla en la estufa porque necesitamos unas paletas muy cremosas y súper ricas. Entonces vamos a comenzar ya con la receta. Les voy a platicar un poquito de los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a estar utilizando crema para batir o heavy cream o crema líquida, algunas personas la conocen también como crema líquida. Y vamos a estar utilizando también leche. En este caso yo tengo 400 mililitros, tengo 350 aquí y aparte tengo 50 porque estos los voy a utilizar con la maicena que tengo aquí. Tengo aquí cocoa o cacao orgánico y sin azúcar, súper importante porque el azúcar se la vamos a poner aparte en forma de azúcar y también de miel, porque la miel, la consistencia de la miel a la hora de congelarse nos ayuda a que no se forme mucho hielo y que quede una consistencia cremosa. Entonces vamos a empezar aquí agregando todos nuestros ingredientes, que es la leche, la crema, voy a agregar aquí también el azúcar, voy a agregar la vainilla, voy a agregar el cacao en polvo y por último voy a agregar la miel. Y todos estos ingredientes los voy a mezclar súper bien a que se disuelva el cacao muy bien. Eso necesito. El cacao cuando lo combinamos con algún líquido a veces como que tiende a separarse y lo que se trata aquí es de hacer una sola mezcla que esté unificada. Ahorita si se fijan hay inclusive un poquito de grumos, a lo mejor sí era necesario haberlo cernido un poquito antes para evitar esos grumos, pero si no, aquí con paciencia y el mismo calor de la estufa nos va a ayudar a disolver todo esto. Y por otro lado, voy a tomar este cuenquito, voy a agregar aquí mi maicena y voy a agregar aquí la leche que tenía separada, los 50 gramos. Y voy a disolver súper bien la maicena en esta leche. Una vez que tengo lista mi mezcla de maicena con leche, la voy a reservar y me voy a ir a la estufa a continuar revolviendo aquí a que se acabe de incorporar muy bien y que se caliente esta mezcla. Necesito que se caliente para en ese punto agregar la maicena con la leche y lograr el espesor que queremos. Entonces vámonos ya para la estufa, ya se empieza a ver un poquito más integrada si se fijan y ahorita el calor nos va a ayudar a acabar de integrar todo muy bien. Aquí es importante que en este punto también prueben un poquito ustedes el azúcar porque el chocolate que utilizamos es sin azúcar, entonces ustedes prueben y chequen si le falta un poquito más de azúcar o no es necesario. La verdad a mí esta medida me encanta, esta proporción, pero siempre la cantidad de dulzor es al gusto y recuerden que cuando congelamos algo el dulzor se baja un poquito, entonces sí tiene que quedar bastante dulcecito para que cuando baje quede con el dulzor adecuado en nuestra mezcla. Entonces vámonos ya para la estufa. Aquí ya estamos con el fuego encendido. Entonces vamos a esperar aquí a que se caliente un poquito para poder agregar nuestra maicena. Mi mezcla ya está caliente, ya empezó a hervir de la parte de abajo y en este momento, si se fijan ustedes, está súper líquida. Es importante que vean este punto para que vean el punto que vamos a obtener después. Voy a agregar aquí mi maicena con leche, ya se me estaba sentando un poquito, es necesario revolver muy bien. La voy a agregar y voy a revolver. Voy a revolver y en este punto sí me voy a mantener revolviendo porque mi mezcla va a espesar un poco y no quiero que se me vaya a pegar. También es importante bajar el fuego y darle el tiempo suficiente para que la maicena se cocine. Aproximadamente va a durar unos 3-4 minutos en cocinarse. Es el tiempo que tenemos que estar aquí mezclando
para que no se nos pegue nuestra preparación. Pasados los 4 minutos ya vamos a obtener una preparación más espesita. Si se fijan, ya no está tan líquida, sino más espesa, ya agarró más cuerpo y en este punto ya vamos a retirarla del fuego. Y una vez lista nuestra mezcla, nos la traemos inmediatamente después de tenerla en la estufa y la vamos a verter en un recipiente. Ya que tengo mi mezcla en este contenedor, la voy a cubrir con un papel de plástico y la voy a dejar enfriar por completo. El papel de plástico es para evitar que se haga una nata en la parte de arriba. Si se les llega a hacer, lo que pueden hacer es mezclar todo y después pasarla por un sedazo fino para que su mezcla quede perfectamente lisa. La necesitamos fría porque como yo voy a rellenar estos vasitos de plástico para hacer mis paletas, necesito que esté fría, si no el plástico puede empezar a derretirse o a deformarse. Entonces vamos a esperar a que enfríe. Y una vez que ya está nuestra mezcla un poco más fría, vamos a empezar a rellenar nuestros moldecitos para paletas. Entonces una vez que ya los tenemos, los vamos a golpear así un poquito para que se emparejen. Y a mí me gusta ponerle siempre algo en la parte de arriba para que cuando saquemos la paleta quede por la parte de abajo, obviamente. Entonces aquí tengo un poquito de granola. Esta granola la encuentran en el canal, encuentran la receta, es de verdad deliciosa. Y le voy a espolvorear granola por la parte de arriba y se la voy a pegar así un poquito para que se adhiera. Esto es opcional, lo pueden dejar así solo de chocolate o le pueden poner un poquito de granola. Y después vamos a poner nuestros palitos. Entonces ahora sí, ya que están listos, los vamos a llevar al congelador aproximadamente por unas 8 horas hasta que estén completamente listos para disfrutarlos. Y una vez pasadas ya las 8 horas, yo por lo general me gusta mucho dejarlos helados durante toda la noche y así estoy segura de que al día siguiente ya están listos. Entonces ya es cuestión de que tomen un vasito, le den un poquito de calor con las manos en esta parte y empiecen a girar hasta que salga la paleta. Y así de simple. Estas tablas de mármol lo que pueden hacer es que las pueden tener en el congelador y si tienen una comida o algo y quieren servir helados, ustedes mantienen fría su tabla y así es muy fácil de que puedan presentar sus helados en su tabla. Es una manera súper linda y así tienen la seguridad de que no se les van a derretir porque la tabla está muy fría. Claro, inmediatamente que los ponen a la mesa la gente tiene que tomarlos y empezar a consumirlos. Si se fijaron, es súper fácil manejarlos así. Y la verdad quedan súper lindos con el toque de granola que les pusimos por arriba. Son unos helados deliciosos. Entonces ya en este punto, como siempre, no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchísimas gracias.